El Banco Central no entrega hasta el día de hoy el Producto Interno Bruto de Venezuela de los 2 últimos trimestres. Es decir, los venezolanos no sabemos qué ha pasado con el crecimiento económico en el último año de Venezuela. ¿Por qué no lo sabemos? Porque en el último trimestre del 2013 empezó el decrecimiento. Y la verdad verdadera es que hemos dejado de crecer, o mejor dicho, hemos decrecido en el último trimestre, en los 2 últimos trimestres. Y cuando eso ocurre en economía, eso lo llaman internacionalmente recesión económica. Entonces el irresponsable presidente del Banco Central lo que nos quiere ocultar a los venezolanos es que entramos en la fase de recesión económica. Y la recesión económica indica que el gobierno tiene que tomar medidas urgentes y que no las toma. Y que nosotros, por cierto, tenemos 3 medidas inmediatas. Una, disminuir el gasto militar, que nos puede ahorrar 8.000 millones de dólares, sobre todo el compromiso con los rusos. 2, suspensión del subsidio de Petrocaribe. Con él nos ahorraríamos 4.000 millones de dólares de un petróleo que damos hoy con 2 años de gracia al 1% de interés que lo damos. Y tercera, disminución del gasto público en materia de burocracia. Por ejemplo, empezar a disminuir algunos viceministerios, entre ellos el de la Suprema Felicidad. El Ministerio de Cárceles, llevarlo al Ministerio de Relaciones Interiores, entre otros. Pero hay que disminuir urgentemente el gasto público sin afectar, por supuesto, las ayudas sociales que tiene el gobierno. Entonces el Banco Central nos está ocultando que si Venezuela este año decrece en los 4 trimestres, entraríamos por primera vez en 50 años al tema de depresión económica. Y el ministro, siempre me confundo y me perdonan, el presidente del Banco Central, pero es que parece un ministro, el presidente del Banco Central oculta esta información a los venezolanos, pero también irresponsablemente no obliga al gobierno nacional a tomar las medidas correctivas necesariamente en este país en los últimos años. El Banco Central no entrega el informe económico. Venezuela no tiene informe económico desde el 2013 y mucho menos en el 2014. El boletín mensual que tenía que darnos el déficit fiscal del gobierno no nos lo da el Banco Central desde el 2012. El Banco Central oculta nada más y nada menos que está financiando el déficit de PDVSA. Le ha entregado a PDVSA nada más que esta cifra: 81.811 millones de dólares entre el 2013 y el 2014. Esto se incrementó la entrega, la ayuda, el financiamiento del Banco Central a PDVSA en un 156%. Pero es que eso no queda ahí. El gobierno va a tener un problema a la hora de manejar esta cifra. Ocultarla puede servir para la política, pero genera unos indicadores económicos que son dantescos para los venezolanos. Dentro de unos días se vencen en Venezuela 6.880 millones de dólares en bonos de deuda. Es decir, una parte de la deuda externa se vence. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a pagar? Con mayor financiamiento. Porque si vamos a refinanciar deuda, deben decirle que por ocultar esta información, Venezuela pasa a tener más de 1.560 puntos de desconfianza. Es decir, somos el país con el mayor nivel de desconfianza de la bolita del mundo. Y Venezuela, producto de ser un país riesgo como el que hoy tenemos, vamos a tener que pagar un cupón superior a, insisto, al 14%. ¿No será que estarán vendiendo Citgo, por ejemplo, por estos 10.000 millones de dólares para pagar deuda externa y que Venezuela no caiga en default? ¿No será que están privatizando PDVSA? Porque vender Citgo es privatizar una parte de PDVSA. Es decir, aumento alimento, aumento electricidad, aumento servicio, privatizo. Eso es un paquete neoliberal, es un paquete rojo salvaje el que le están aplicando a los venezolanos. Fíjense la gravedad de esta cifra. Es que en el año 1999 PDVSA transfería el 75% de sus recursos al Banco Central.
En el 2005 bajamos al 58%. Y en el 2013, por lo que medio sabemos, transfirieron el 52%. No será, fíjense esto, a PDVSA entraron 763.000 millones de dólares. Enteraron al Banco Central 402.700 millones. Faltan 360.000 millones de dólares. ¿Qué hizo PDVSA con 360.000 millones de dólares? Es decir, los 25.000 millones de Cadivi son la punta de un iceberg de las explicaciones que tiene que dar este gobierno en las cuentas públicas. PDVSA no ha enterado al Banco Central 360.000 millones de dólares. ¿Será que ese pote es como para, por ejemplo, en comprar en papeles al Banco Espíritu Santo 300 millones de euros a una empresa subsidiaria del Banco Espíritu Santo y que al día de hoy no sabemos qué va a pasar con eso y el país no lo sabía? ¿Será ese pago, por cierto, el pago a los negocios con los cainimitas y todos los negocios que hicieron algunos empresarios y funcionarios públicos de Portugal con Venezuela y con PDVSA? Entonces, estamos en una situación dramática. Por eso es que queremos solicitar la inmediata renuncia del presidente del Banco Central, por irresponsable, por ocultarle cifras a los venezolanos que nos están generando inflación, desabastecimiento, servicio a la deuda más cara, contracción económica, y estamos en la puerta de una depresión económica que va a tener consecuencias directas sobre el empleo. Queremos que inmediatamente la Asamblea Nacional llame a sesiones extraordinarias para interpelar al gabinete económico del señor Maduro. Dadas las características de la gravedad que están ocultando en materia de recesión económica, en materia de desempleo, desabastecimiento, inflación, y para que todos sepamos, recesión económica más inflación tiene un nombre en economía que se llama estanflación. Entonces, Venezuela está hoy sumamente preocupado porque el gobierno, a través de PDVSA, cambió el maquillaje por la cirugía plástica.